¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CDPERS Agentes de Seguros sobre el tema de gastos médicos mayores, donde tratamos de dar algunos tips para adquirir una póliza familiar de gastos médicos. Aunque el tema de gastos médicos mayores es muy extenso, tratamos de sintetizar 4 puntos importantes para que usted tenga la información básica para poder elegir una buena póliza de gastos médicos mayores para su familia. Sobra decir que el precio es una característica muy importante, y aquí hay que entender que los productos de gastos médicos mayores, aunque se llamen igual, pues tienen muchas variantes y dependerá del tipo de protección que uno contrate, dependerá el costo, es decir, entre mejor protección, mayor el costo, entre menor protección, menor el costo. Tratándose del tema del alcance de coberturas, existen 2 preguntas que se debe hacer una familia. La primera pregunta es, ¿por cuánto tiempo piensa estar asegurada? Es decir, el tiempo es muy importante al comprar una póliza de gastos médicos mayores. Y la otra pregunta es, ¿por cuánto dinero quiere estar asegurado? Finalmente, la póliza de gastos médicos mayores es una póliza que ampara facturas, que ampara dinero, que ampara la posibilidad de pagar servicios médicos de excelencia. Esto es, entre mejor póliza de gastos médicos se tenga, mayor será la cobertura en dinero y en tiempo que se tenga amparada para diferentes padecimientos y accidentes. Las mejores pólizas familiares de gastos médicos mayores tienen entre sus características la protección vitalicia. Esto es, que los límites de edad de aceptación para el contrato son desde el nacimiento de los 64 años, pero en caso de que el asegurado decida mantener vigente su póliza de por vida, lo puede hacer sin ninguna limitación. Otra característica muy importante es la suma asegurada, ya que la suma asegurada aplicará en forma independiente por cada cobertura contratada, y de lo que se trata es de que el asegurado, la persona que decide comprar una póliza de gastos médicos mayores, pueda contar con el mayor límite posible de suma asegurada. Las mejores pólizas del mercado asegurador mexicano cuentan con suma asegurada sin límite también. Hablar de suma asegurada sin límite no es hablar de que la aseguradora va a tirar el dinero en un pozo sin fondo. Es muy diferente. Es decir, se trata de que dentro de el tipo de seguro que una persona haya contratado, dentro del tabulador médico que haya contratado, la aseguradora pagará sin límite de eventos, sin límite de tiempo, los padecimientos o los accidentes pues que vayan sucediendo durante la vigencia de la póliza. Pero no significa que a un médico le vayan a pagar un procedimiento que normalmente vale 10,000 pesos en 300,000 pesos. Significa que se le pagará de acuerdo a cierto tabulador, obviamente sin límite de eventos y sin límite de tiempo, sin un periodo máximo de cobertura para esos pagos. Para entender que la palabra sin límite aplica dependiendo de la calidad de la protección que una familia decide contratar, debemos ejemplificar los mejores planes de seguros de gastos médicos en este momento, que es GNP AXA, que tienen en su variedad de productos divididos los seguros de gastos médicos en 400, 300, 200 y 100 en el caso de GNP, y 360, 270, 180 y 90 en el caso de AXA. Tomando el ejemplo de la pirámide de GNP, tenemos que el plan 100 te da acceso a toda la red hospitalaria, incluidos los mejores y más exclusivos hospitales privados de todo México. El plan 200 te da acceso a toda la red hospitalaria, igual que el plan 100, pero te penaliza con un 20% de participación en caso de que requieras acceso a los planes que son exclusivos del plan 100. Es decir, 5 o 6 hospitales que solamente están cubiertos al 100% por el plan 100. Bajando en la pirámide de cobertura, tenemos al plan 300, que tiene una excelente cobertura a nivel nacional, pero que si se desea hacer uso de los hospitales del plan 200 o incluso del plan 100, pues sí te genera una penalización, es decir, hay que participar como asegurado
en el costo de los servicios si se desea tener acceso a esos hospitales exclusivos de las redes 200 y 100. Y ya tratándose de una protección básica de gastos médicos mayores, pues tenemos el plan 400 que te da acceso limitado a un listado de clínicas y hospitales con servicios también limitados. Aquí hay que tener cuidado porque usualmente pues algunos agentes muy nuevos dentro del ramo asegurador o incluso algunos empleados bancarios te tratan de vender este tipo de coberturas como si fueran la mejor cobertura del mercado, cuando en realidad te están tratando de vender una cobertura muy limitada. Y pasando al último tema, exclusiones, hay que entender que las exclusiones son un mal necesario dentro de cualquier contrato de gastos médicos mayores e incluso cualquier contrato de seguro, ya que la cobertura de una póliza de gastos médicos mayores no puede ser ilimitada en todos sentidos, ya que sería tan costosa que nadie la podría pagar. Las exclusiones lo que hacen es acotar los servicios y los beneficios que se tienen contratados para que sea posible pagar la cobertura, para que la prima con la que te cobra la aseguradora pues esté al alcance de la mayoría de las familias del país. Dentro de las principales exclusiones que existen en las pólizas de gastos médicos mayores están los padecimientos congénitos y los padecimientos preexistentes. Tratándose de padecimientos congénitos, pues se puede explicar de una manera muy sencilla. Son los defectitos de fábrica que ya trae uno desde el nacimiento. Tener ejemplos sobre padecimientos congénitos realmente es muy sencillo. Solo te metes al Google o al Yahoo y le das al buscador la palabra congénito y te vas a encontrar una cantidad tremenda de ejemplos de padecimientos congénitos que pues se presentan desde el nacimiento. Bueno, cualquier padecimiento congénito, es decir, que es un defectito de fábrica que ya viene de nacimiento, es una exclusión en las pólizas de gastos médicos mayores, igual que los padecimientos preexistentes, es decir, los que no son de nacimiento, pero que se presentaron antes de la contratación de la póliza de gastos médicos mayores. Por eso seguramente tu agente de seguros insiste mucho y te está duro y dale, tratando de que tomes una póliza de gastos médicos mayores antes de que se te presente algún problema de salud, antes de que las facturas de la vida, por los desvelos, por comer comida chatarra, por no hacer ejercicio, antes de que todo eso te genere un padecimiento, porque ya una vez generándose el padecimiento, desafortunadamente, pues está excluido de las pólizas de gastos médicos mayores. En esto, digamos que la aseguradora te aplica la ley del noviazgo, es decir, lo que no es en mi año no debe por qué hacerme daño. Entonces la aseguradora dice, mira, si ya te pasó antes de haber contratado conmigo, pues yo sencillamente no me hago responsable de ese padecimiento o de ese accidente. A grandes rasgos, un padecimiento preexistente es aquel que ya te generó un signo, un síntoma o un gasto de alguna enfermedad o accidente, pues que en términos generales tú ya le declaraste a la compañía que lo tienes, o que aparece en tu expediente médico, o que te lo diagnosticaron antes de la contratación de tu póliza de gastos médicos mayores, o que tengas algún gasto que sea comprobable por alguna enfermedad o accidente previo a la contratación de tu póliza. Hasta aquí concluyo mi presentación, no sin antes recordarte que por haber visto este video, pues eso no te hace experto en un producto de gastos médicos mayores. Por eso te pido, te solicito, te imploro que consultes a un experto. Cuando alguien te visite como agente de seguros, pídele que se identifique con una identificación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien pídele o tú búscalo en la página de la comisión que te pongo aquí en la diapositiva, para que estés seguro que estás tratando con un verdadero experto en la materia, porque es muy importante que tu protección de gastos médicos mayores sea la adecuada para ti y para tu familia. Yo soy Elisur Pérez Sedano, tengo mis datos de contacto. Cualquier asunto que desees tratar para contratar una póliza de gastos médicos, pues estoy a tus órdenes, o para asesorarte en la póliza que ya tengas contratada. ¿Quiénes somos? Los mejores. ¿Quiénes somos? Los mejores. ¿Quiénes son los mejores?